Efesios 6, versículo 10 al 13, hermano, ¿tiene? No tengo eso yo. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Repita eso conmigo. No tengo lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, las regiones celestes. Aleluya. Yo te voy a Efesios capítulo 1 también, rapidito conmigo. Versículo 3. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1, 3. Que nos bendijo, diga conmigo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Quiero se inclina su rostro un momento. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a predicar tu palabra. Espíritu Santo, este es tu tiempo. Espíritu Santo, ministra nuestros corazones. Espíritu Santo, obra en nosotros. Cámbianos, transfórmanos. Abre nuestra mente a tu palabra. Imparte fe. Imparte corrección. Haznos ver que la vida es una batalla. Dios mío, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia reconociendo que tú eres Dios, que tú eres real, que tú estás en medio de nosotros, Señor, y que tú estás obrando en medio de tu pueblo constantemente, y que aquel que pone su mirada en ti no es defraudado, y que tú estás levantando un ejército, estás levantando una iglesia que pelee la buena batalla, que tome la armadura, que tome, Padre, la palabra de Dios como espada, que viva una vida sin temor y miedo de enemigo, que viva una vida, Señor, en ti, centrada, echando raíces en tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, ministra nuestros corazones. Ministra a aquel que vino con diferentes circunstancias o diferentes razones por las cuales está aquí. No vinimos, Dios mío, a pasar un rato. Vinimos a recibir una palabra que refresque, que cambie y que nos rete a crecer en el nombre de Jesús. Cámbianos, Señor. Y háblanos, Padre. Porque si tú hablas, obedecemos. Porque si tú hablas, Dios mío, nos movemos en ti. Vivimos para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Yo estaba hablando un poco hoy, un consejo sencillo acerca de este tema. La vida es una batalla. Diga que está lo tuyo, la vida es una batalla. La vida es una batalla. Podríamos decir que la vida es una batalla o que son múltiples batallas.
o que son múltiples encuentros donde hay fuerzas de Dios, que hay fuerzas del enemigo continuamente peleando por nuestro corazón. Es una lucha por nuestro corazón. Y pronto en enero vamos a estar dando una serie de guerra espiritual. Mi intención hoy es abrir un poco el apetito y que usted se vaya entendiendo lo que vamos a estar haciendo el año que viene. Se escucha bien lejos, ¿verdad? El año que viene, la dirección que nos estamos moviendo como iglesia, ¿verdad? La vida es una batalla. La vida son múltiples peleas continuas entre lo correcto y lo incorrecto. Para Dios lo correcto y lo incorrecto no es simplemente se trata de la moral, se trata de la voluntad de Dios y lo que no es voluntad de Dios. Hay cosas que para el mundo no son malas, pero al no ser voluntad de Dios, para el creyente no deben ser una opción. Y Dios nos está hablando continuamente en la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de una batalla continua, de una guerra que tiene el Hijo de Dios. Israel tenía enemigos porque era una nación separada para Dios. Antes de Israel, aquellos hijos de Dios que él llamaba Abraham, Noé, Adán y Eva, Caín y Abel, siempre hubo una lucha presente en ellos. Entonces que Caín se dio en esa lucha. Caín, Dios le advirtió, le dijo: el enemigo te está tentando, te está provocando para que peques contra tu hermano. Dios le advirtió de esa lucha a Caín y Caín no le hizo caso. Caín simplemente lo obvió. No tenía necesariamente un corazón malo, pero no tenía un corazón totalmente rendido a la voluntad de Dios. Y eso es uno de los peores errores que podemos tener como creyentes. Hay gente que tiene la oportunidad de rendir su vida continuamente o completamente ante Dios y no lo hace. Y al no hacerlo, cede terreno. Cede terreno de tu corazón, cede terreno de tu mente, de tus pensamientos. Cede terreno cuando tus acciones no están de acuerdo a la palabra de Dios. Cede terreno y vas a comenzar a perder ciertas batallas en la vida cuando cedes terreno del enemigo. Diga amén o diga algo. Así que vemos que la vida es una batalla a causa del pecado desde el principio. Desde el principio, desde Adán y Eva, desde Caín y Abel, desde Noé, desde Abraham, a causa del pecado, la vida es una batalla. Y muchas veces puedes pensar, bueno, a causa del pecado de otro. Bueno, yo creo que es más bien a causa del pecado que está en ti y que está en mí. Ahí es que comienza la verdadera batalla espiritual, a causa del pecado que está en nosotros. La verdadera batalla espiritual comienza en nuestro interior, con las luchas que tenemos continuamente. Las verdaderas batallas están ahí en nuestro cuarto, cuando tenemos la palabra de Dios a un lado y el televisor al otro. Ahí hay una batalla espiritual también. Cuando tenemos la oportunidad de amar y perdonar, y tenemos la oportunidad de odiar y separar. Ahí hay una batalla espiritual. Hay batallas espirituales continuamente, cuando tenemos la oportunidad de dar y a otro. Pero retenemos muchas veces. Amamos. Y una característica de este tiempo, de los últimos tiempos, dice la palabra, es que la gente son amadores de sí mismos. Sí, Señor. Gracias, Padre. Amadores de sí mismos. Usted se ama lo suficiente para no perder su vida en Cristo. Amén. No, diga amén a eso. Se ama lo suficiente para no entregarse completamente al Señor, y como resultado vivimos vidas espirituales superficiales. Superficiales porque no profundizamos en el llamado de Dios para nuestra vida.
no profundizamos en el camino de la obediencia, en el camino de la fe, nos conformamos con un estándar americano, yo no sé dónde salió desde el culto de los domingos. Church, ¿cómo le dicen los domingos? Sunday Church. Los gringos le dicen Sunday Church. Lo único que necesitamos es ir a la iglesia los domingos y se nos olvida que la vida es una batalla en sí misma y Dios tiene que tener el control de nuestra vida. Amén. Así que la vida es una batalla a causa del pecado que está en ti, a causa del pecado que está en mí. Vemos en Efesios 6 que la vida es una batalla de dos reinos. El reino de Jesús. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El reino de Jesús es un reino de poder y de un Señor. No hay espacio para dos señores. En el reino de los cielos la autoridad está clara. Es el Señor de señores, nuestro Jesús, nuestro Dios, quien gobierna el reino de los cielos. Si yo necesito fuerza, necesito ir donde mi Señor. Si yo necesito poder y autoridad, tengo que estar claro con quién es mi Señor, porque el reino de los cielos se manifiesta en el Cristo que es Señor de mi vida. En el señorío de Cristo sobre mí. El reino de los cielos opera en mí de la misma manera que Cristo sea tu Señor. ¿Está bien? El reino de los cielos opera en mí de la misma manera que Cristo sea, no tú dando tu Salvador, dando tu Señor. Por eso es que hablamos muchas veces nosotros acerca del famoso plan de salvación. Una de las cosas que debe hacer la persona cuando está reconociendo para la salvación a Jesús es reconocerlo como Señor de su vida. Si no, está incompleto. Y desde ahí en adelante el fruto te evidencia si Cristo es Señor. Pero hay gente que la televisión puede más que el Señor. Hay gente que la lucha de la vida puede más que el Señor. Y todos sabemos que espiritualmente hablando eso es imposible. Porque no hay otra autoridad sobre nuestro Señor. Más grande ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, dice la palabra. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor, porque lo es. No porque lo decimos, no porque lo cantamos, es que realmente Él es el Señor, está por encima de todo. Y vino a la tierra a conquistar, a apropiarse en la tierra para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, para que tú y yo vivamos como se vive en el reino de los cielos. Lo que tú veas, Efesios 6 nos habla, y no vamos a hablar de la armadura ni nada de eso, eso vamos a dejar para después. Nos habla de que mi fortaleza está en el Señor. Tu fortaleza está en el Señor. Ahora, ¿por qué Pablo, que está en la cárcel cuando está escribiendo esto, está hablando de que la fortaleza está en el Señor? Porque la vida es una batalla. Porque los efesios estaban débiles. Porque los efesios estaban siendo atacados por el enemigo. Porque la gente de la ciudad de Efesios, la iglesia, estaba débil en la fe. Y Pablo, que está en la cárcel, está fortaleciendo a gente que está libre. ¿Qué ustedes creen? Pablo, que está encadenado, que después dice ahí más adelante que está encadenado, al final del capítulo 6, está dándole fuerzas espirituales a aquellos que están libres, sin una barrera física, pero que estaban enfrentando una batalla fuerte
una oposición fuerte del enemigo en su vida espiritual por servirle a Dios, y todavía tenían conflicto y no entendían que la vida es una batalla y Cristo no era el Señor completamente de su vida. Y Pablo necesita, y Pablo está dejando saber a los Efesios, y tú y yo lo necesitamos saber también y vivirlo también, que si tú quieres ganar esta batalla, tienes que estar del lado del Señor Jesús. Puede, porque si no se nos va la vida espiritual. Me está curioso, yo lo que te he mencionado esto antes, que Cristo nunca dijo, nunca, que habían cosas espirituales y cosas no espirituales mientras estuvo en su ministerio, porque todo es espiritual. Todo es espiritual. Hasta cómo come es espiritual. Cómo comes es espiritual. Cómo tratas a tu hermano es espiritual. Cómo manejas tus finanzas es espiritual. Cómo te enfrentas a la vida, a las metas que te pones, dejas saber tu espiritualidad en Cristo. Todo es espiritual. La forma en que trata y evangeliza a la gente es espiritual. Entonces nuestros problemas son espirituales, porque hay una batalla de dos reinos. Usted ve aquí que dice contra principados y contra potestades. Hay dos cosas, no vamos a entrar en eso, pero hay dos cosas ahí que hay en el reino espiritual, tanto en el reino de Jesús como en el reino del enemigo, porque son dos cosas que ambos reinos tienen, que es autoridad y poder. Principado representa autoridad y potestad representa poder. Ambos reinos tienen autoridad y poder. El reino de los cielos tiene autoridad. La autoridad emana de Cristo, de la presencia de Cristo en un lugar. Si Cristo está en tu vida, tú tienes autoridad. Y porque tienes autoridad, tienes poder. No es viceversa. Hay gente que quiere tener poder sin autoridad. Una mayor pelea que tienen los papás en la disciplina de los hijos es que el papá le dice, no me quita la autoridad. O la mamá le dice, no me quita la autoridad delante de los hijos. Si yo le dije esto, yo le dije... Si yo lo castigué, no le deje el juguete. Es que yo a veces no lo sabía. ¿Ves? Porque si yo mino la autoridad de mi esposa, ella pierde el poder. Y muchas veces lo que hace el enemigo con nuestras vidas es tratar de minar la autoridad, que tú veas a Cristo como algo tan fácil, como algo que yo puedo estar tan despegado de Él, que cuando vienes a ver el concepto que tú tienes de Jesús, mina la autoridad que Él tiene para tu vida. No sé si me están entendiendo. Pero si tú y yo queremos vivir en autoridad, Cristo tiene que ser lo que Él dijo que Él era para ti. ¿Quieres vivir en autoridad? La vida es una batalla de los reinos. Hay principados y hay potestades. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre, contra carne. Lo que está diciendo Jesús con eso es que mi lucha no es contra mis hermanos, no es en el plano terrenal, que mi verdadera lucha es en el plano espiritual. ¿Sí o no? Dile que está al lado tuyo, no es contra ti, dile, no es contra ti. Entonces que tú veas que esto es serio, que tú y yo somos parte de esta lucha, lo queramos o no, que tú estás en una guerra espiritual, aunque tú digas que no lo estás, tú estás. Aunque digas que eso no es contigo, estás participando en esta guerra espiritual.
Y yo iba a predicar el amor de Dios en las misiones, eso fue lo que yo mencioné, pero pasaron ciertas cosas en estos días. Entendí que era pertinente empezar con esto. Y yo quiero que usted vea que nosotros sufrimos violencia. Busque Mateo 11, versículo 12. Mateo 11, versículo 12. Lo que dice ahí. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, Jesús hablando, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué Jesús se refiere ahí? Ya sabemos que la palabra nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, así que la violencia que está hablando Jesús, está hablando que el reino de los cielos, que Cristo y Juan el Bautista fue el primero en comenzar a establecer el reino de los cielos, cuando comenzó a predicar acerca del arrepentimiento, de la limpieza de corazón, de que demos frutos dignos de Dios. Frutos dignos de Dios en nuestras vidas. Juan el Bautista comenzó a establecer el reino de los cielos a través de la predicación de las buenas nuevas del Evangelio. El Evangelio que Cristo vino a encarnado a establecer, a demostrar con su obra y con su predicación, sufre oposición. Sufre oposición continua. Quiere decir que el que quiera hacer las cosas a la manera de Dios se va a encontrar oposición. La primera oposición, ¿dónde está? Aquí dentro. Aquí dentro está. Tenemos una ley, la ley de la carne, la ley de la naturaleza pecaminosa que me dice, no quiero obedecer a Dios, quiero hacer lo que me da la gana. Quiero vivir para mí, no quiero arrepentirme de mi pecado, no quiero ser transparente, no quiero decirle a nadie de mi problema, no quiero nada, esto, lo otro. No quiero dar, no quiero servir, no quiero crecer. Aquí comienza la verdadera batalla. El reino de los cielos sufre violencia continuamente. Pero lo que más me impresiona de lo que Jesús está enseñando aquí es el contexto de lo que Jesús está diciendo. Porque el Juan el Bautista que vemos en Mateo capítulo 11 no es el mismo Juan el Bautista que vemos en los primeros capítulos de Mateo. En los primeros capítulos de Mateo vemos a Juan el Bautista glorioso, predicando. La gente se convertía, bautizando. Jesús mismo señala, no ha habido ningún profeta como este. Tremendo. La campaña de Juan el Bautista en el desierto, a un hombre de ayuno y de oración. Tenía un ministerio claro. Era un hombre de mucha fe que supo reconocer a Jesús. Le dijo aquel que Juan Bautista tuvo el privilegio de bautizar a Jesús. Y en ese momento lo reconoció. Wow, este es aquel que yo les había dicho. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Aquel que yo no soy ni siquiera digno de desatar la sandalia de sus pies. ¿Lo van entendiendo? Lo que quiere decir con esto, que desatar la sandalia de sus pies en aquel tiempo era un acto de hospitalidad donde el señor de la casa que recibía una visita tenía que quitarle los zapatos. Qué bueno que deben hacer eso en este tiempo, ¿verdad? Quitarle los zapatitos y lavarle los pies. Ahora no te dejan ni por los olores. Antes sí, porque en el camino los pies se ensuciaban, no había carretera ni brea como ahora, ¿sabes? Era tierra pura y piedra.
Usaban sandalias. Y el dueño de la casa era responsable de quitarle las sandalias y lavarle los pies. Y Juan Bautista está diciendo, yo no soy ni siquiera digno de hacer eso. Porque no soy yo que lo estoy recibiendo a él, es él que me está recibiendo a mí. Aleluya, amén. Amén. Porque yo no soy el que estoy dándole parte en lo mío, en mi ministerio. No, él me está dando parte a mí en su ministerio. Aleluya. Y Juan el Bautista en ese momento dado de su vida tenía eso claro. No se trata de mí, se trata de Cristo. Pero ahora en Mateo capítulo 11 vemos a otro Juan el Bautista debilitado en su fe. Y mira lo que dice el versículo 2 de ese capítulo 11 y el versículo 3. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? La vida es una batalla, hermano. Van a haber momentos donde tu fe va a escasear. Van a haber momentos donde tu fe se va a debilitar. Van a haber momentos que el propósito del enemigo, por la prueba que está pasando, por las cosas que han venido a tu vida, va a ser tumbar toda tu fe y que veas a Cristo como algo. Que dudes de su señorío, que dudes de su llamado para tu vida, que dudes de quién Él es para ti. ¿Será Jesús? Lo vemos en los primeros capítulos que Él mismo reconoció que era Jesús. Pero hermano, la vida es una batalla. No veas a Jesús, no veas a Jesús. Lo que significa esto, Jesús ahora está diciendo, Juan, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los valientes lo arrebatan. Juan, el reino de los cielos. Póngase un nombre ahí. Dígalo conmigo. Junior. El reino de los cielos sufre violencia. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. Junior. El reino de los cielos sufre violencia. Y solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes, solo aquellos que digan, yo voy a pelear esta batalla. Yo no voy a quedarme de espectador, yo no voy a quedarme atrás. Yo voy a pelear la batalla como sea la situación de la vida. Yo me voy a levantar en el nombre de Jesús. Porque nuestra fe no puede ser negociable. Cristo no puede ser negociable. Porque de Él emana mi autoridad y mi poder. ¿Sí o no? Esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todas esas cosas que mencionamos ahí. Pronto vamos a estar enseñando acerca de eso. Pero en general es contra el reino de las tinieblas. Hay oposición en cada una de nuestras casas. Si queremos verdaderamente servir al Señor, recuérdese eso: el reino de los cielos sufre violencia. Preocúpate cuando no tienes resistencia. Preocúpate cuando haya oposición. Preocúpate cuando todo te vaya saliendo bien. Y no es que todo nos va a salir bien. No nos vaya a salir bien. Porque al fin y al cabo yo sé que ese es el resultado. Porque mi bien es Cristo. Mi bien no es lo que yo tengo, mi bien es Cristo. Si yo pierdo todo y gano a Cristo, estoy mejor que el que tiene todo y no tiene a Cristo. Pero tampoco estoy diciendo que van a tener pérdida. Lo que estoy diciendo es que, hermano, a veces para ganar a Cristo hay que perder ciertas cosas. Hay veces para purificar nuestra fe, Dios pone el oro, lo valioso, por la prueba. Y en la prueba nos vamos a preguntar continuamente, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Cristo? ¿Eso es lo que está preguntando Juan?
este realmente es aquel. Ahora estoy en la cárcel a causa del Evangelio, por decir lo correcto, por denunciar el pecado. Estoy en la cárcel por decirle a Herodes que no era imposible, o sea, que no era moral, que no era correcto que estuviese con la mujer de su hermano. Y mira, me metí en la cárcel. Le llegó la oposición. Le llegó la oposición a causa del reino. Hay gente que quiere ser tan cristiano que no quieren tener problemas con nadie, que nunca quieren decir la verdad. Y se nos olvida que en el reino de los cielos no hay neutros. No podemos ser neutros. O estamos con Dios, su moral, su poder, su autoridad, o estamos del lado de las tinieblas. Si usted ha creído en el Señor, usted no es neutro. Usted está del lado del que gana las batallas, de Cristo. Pero eso conlleva que usted se comporte como en el reino de los cielos se comporta. Y que si hay fallas en nosotros nos arrepintamos de corazón y seamos abiertos y decir al Señor, yo no puedo pelear esta batalla solo. Yo necesito la presencia de Dios, necesito la iglesia, necesito esos guerreros de oración que se levantan conmigo una y otra vez. Porque la oposición es fuerte y es difícil para vivir una vida santa delante de Dios. Porque el reino de los cielos, ser violento, lo que significa es no quedarte conforme. Ser violento lo que significa es decir que no muchas veces y decirle que sí a Jesús. Esta violencia es espiritual. Van a haber ataques de enemigos, ataques de opresión de demonios, aunque no pueden tomar control de nuestra vida, porque nuestra vida la tiene Jesús en sus manos. Va a venir Satanás con diferentes maquinaciones y acechanzas, como dice Efesios capítulo 6, acechanzas del diablo contra la iglesia, para que no perseveren, para que se debiliten en su fe, para que veamos una iglesia en derrota, cristianos en derrota. Pero Pablo está diciendo, no, fortalezcanse en el Señor. Es tiempo de fortalecernos en el Señor. No es tiempo de mirar atrás. Ya tú estás en esta guerra, ¿qué vas a hacer? Ya tú estás en esta guerra, ¿qué vas a hacer? Yo no iba a predicar hoy. Voy a predicar hoy. Porque ayer me dieron unas... Se me perdieron la cuenta. Y tuve todo el día malo. Todo el día. Y ya por la noche dije, bueno, hay que buscar plan B por si acaso. Pero en un momento dado me puse así a meditar con el Señor. Bueno, cuando tú estás de cama no tienes más remedio. Llamé a Robert, porque Robert y yo comimos lo mismo el viernes por el día. Y José Luis, a ver si nos había caído mal también. Y dije, bueno, el asunto es conmigo nada más entonces. Y de momento pasaron varias cosas por mi mente rápido. Mi hijo no come bien. Es demasiado selectivo con su estómago. Paola tiene problemas con el sistema digestivo también. Miren, Paola ha padecido de gastritis desde que yo la conozco. Y dije, a mí me va a dar diarrea. Usted está riendo demasiado. O sea, usted le ha dado eso, esto no es algo... No me imaginé si a mí, imagínese usted. Yo dije, no, esto es espiritual. Fue como que se abrieron los ojos así. Y mi papá tenía que irse por una fiesta de la familia. Teníamos otra invitación, pero y no pude ir. Y yo me quedé.
Y me puse peor cuando estaba solo. Ay, Dios mío, qué dolor, qué dolor. Pero entonces se me fueron, ¿sabes? Bueno, no se me fueron, pero disminuyeron. Pero se me dio un dolor en todo el cuerpo terrible. Y ya yo estaba pensando, bueno, aquí tiene que predicarme. Pero ahí me puse a reprender el nombre del Señor. No, en el nombre de Jesús te vas. En mi casa no. Y empecé a mi familia también, y vimos algo bien bueno también, Paola, esta semana en cuanto a salud. Y yo creo que muchas veces, si nosotros entendiéramos la raíz de nuestro problema, yo entendía, mira, yo no dormí muy bien, pero como he estado de cama todo el día, pues descansé un poco, ¿verdad? Pero, o sea, que no dormí largo, pero por la mañana me levanté bien. Y dije, mira, esto era una lucha. Yo me sentía como cuando me dio dengue, que eso fue hace como para el Día de los Padres. Bueno, yo sentía que me iba a morir. Digo, los hombres tienen un umbral de dolor mucho más bajito que los mujeres. Las mujeres aguantan más, los hombres. No somos unos changos, pero... Pero yo me sentía que me iba a morir. Sabía que no iba a morir, pero estoy diciendo que... Yo decía, Dios mío, no puedo ni parar. ¿Qué es esto? Este dolor. Y fiebre y medio mundo. En el nombre de escalofrío. Dice, ¿qué es esto? Un jaboncito que yo tenía. Pero el problema de nuestras circunstancias no son terrenales, simplemente. Lo que sucede en lo físico es el resultado de lo que sucede en lo espiritual. Y muchas veces creemos que arreglar las cosas en el plano terrenal, cuando tenemos problemas con la gente, cuando tenemos problemas en nuestras casas, cuando tenemos problemas en nuestros trabajos, sin examinar cómo está nuestra vida espiritual. Y muchas veces las consecuencias que sufrimos en lo terrenal están atadas a cómo está mi vida espiritual. Y hay mucha gente que no entiende que el reino de los cielos sufre violencia. Y si yo me quedo conforme, y si yo me quedo sin cambiar cosas en mi vida, en lo terrenal se va a formar un revolú. Y después no puedo andar echándole culpa a la gente por cosas que son mi responsabilidad, porque yo no fui enseñable, porque yo no fui dirigido por el Espíritu Santo, porque yo no fui sensible a la voz de Dios, porque dejé que Cristo no fuera mi Señor. Cristo era mi Salvador. Ay, mi Salvador, qué bonito. Pero si de Salvador quiere decir que Él no es tu Señor, pues entonces Él no es tu Salvador. Él tiene que ser tu Señor, porque Él es Señor. Así que nuestra vida es espiritual. Nuestros problemas son espirituales siempre en su raíz. Para el creyente hay victoria garantizada si permanece en Cristo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, en ese sentido, ahí está la violencia. Ahí está. Fíjese lo que dice la Nueva Versión Internacional, dice: el que se aferra a Él lo conquista. Solo los valientes la arrebatan. No sé si alguien tiene la versión internacional. Dice: solo el que se aferra a Él. Quiere decir que hay muchos peleando la batalla, pero solo aquellos que se aferran
al reino de los cielos. Yo no sé cómo aferrarse, es como que aferrarse es como aguantar fuertemente. Yo no me voy a caer, este es mi lugar, yo pertenezco al reino de los cielos. Yo no voy a salir corriendo en medio de la prueba, al contrario, yo me voy a aferrar más a mi Señor. Solo aquel que se aferra en el momento de dificultad, en el momento de la oposición, conquista la batalla. Entonces dice, para el creyente hay victoria garantizada. El que tiene oídos para oír, oiga la palabra del Señor. Eso de qué estamos hablando hoy. Lo que estamos diciendo es a la iglesia, estamos haciendo un llamado a tu vida para que entiendas que estás en una lucha y que lo mejor que puedes hacer para acabar el año es decir, Señor, yo quiero comenzar el 2014 con el pie derecho, de la manera correcta, usando las armas espirituales, que me deje ver, Dios mío, en mi vida qué cosas yo he cedido, qué cosas yo te he entregado, empezando por mi corazón, por mi vida completa. Tiene que ser tuya, Señor. Tiene que ser tuya, Señor. El ministerio que pusiste en mis manos es tuyo. Los dones que pusiste en mis manos es tuyo. La voz que has puesto, mi instrumento, mi capacidad de servicio es tuya. Mi tiempo es tuya. Aférrate al reino de los cielos y quédate ahí. La Biblia dice en Santiago, resistir al diablo y él huirá. Pero ¿sabes qué dice antes de eso? Someteos pues a Dios. Porque no hay poder si no hay autoridad. Muchos cristianos quieren tener poder, pero cuando Dios los ve dice, no tienen autoridad. Y oran y oran y oran, porque nos enseñaron que son los instrumentos donde el poder de Dios se manifiesta. Pero para que haya poder, tiene que haber autoridad primero. ¿Ves? Y hemos desarrollado como un cliché, decir, no, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios pelea mi batalla. Algunos inclusive quizás están más débiles en la fe. Y todos nosotros quizás hemos estado en periodos como estos donde ni siquiera decimos, porque Dios me abandonó, Dios me dejó solo. ¿Con quién yo estoy en la vida? Solo. Nadie se preocupa por mí, nadie me llama. Pero ¿cómo realmente está nuestra relación con Dios? Esa es nuestra verdadera pregunta que todos nos tenemos que hacer en la presencia del Señor. ¿Cómo está la autoridad de Dios en ti? La respuesta es, va a estar de acuerdo a cómo Cristo se haya revelado a tu vida. Si Cristo se reveló completamente y tú estás disfrutando del Señor y tú estás viviendo para Él y tú aceptaste a Cristo con todo lo que Él es, no ciertas cosas, sino con todo lo que Él es. Como Señor, como dueño de tu vida, como Salvador, como tu sanador, como tu fortaleza, como tu maestro que te corrige, el que te discipula todos los días, el que te enseña, el que te disciplina, el que tiene la última palabra para una decisión. Si Él dice que no, es no. Si Él dice que sí, es sí. Y si Él dice espera, es espera. Ese es el Señor Jesús que tú le sirves, porque si cogemos algo nada más de la palabra del Señor, algo nada más de quién es Cristo, es como hacer esto. Bueno, yo tengo una Biblia aquí, pero esta tiene... Es como hacer algo así. Tienen la palabra del Señor. Es como hacer... Todo es hipotéticamente. Es un papel, no dice con la Biblia. Le arranca la página que no te gusta
Y cuando usted no obedece la palabra, ¿verdad que se ve feo? Oye, este pastor, qué hereje. Eso es lo que estás haciendo cuando quieres a Dios para tu propio beneficio. Arranca la página de la Biblia que no te gusta y obedece a las demás. Cristo es nuestro Señor. Si quieres tener victoria, porque la vida es una batalla, si quieres tener victoria en cada una de ellas, hermano, que Cristo sea tu Señor. Porque la autoridad, mi fortaleza, dice Efesios 6:10, que viene del Señor. Mi fortaleza para la batalla. Mi fortaleza para enfrentar toda oposición del maligno viene del Señor. De mi autoridad, no de mi fuerza. Si fuera por mi fuerza, yo no estuviese aquí parado. Si fuera por mi fuerza, tú no estuvieses aquí. A lo mejor estás aquí, pero quieres cambiar por tu propia fuerza. Quieres que todo se arregle automáticamente. Me avisan cuando sea eso así. Porque yo estoy buscando ese botón también. Las cosas no se arreglan automáticamente. Las cosas se arreglan cuando Cristo es primero en tu vida. Si no estás bien con Dios, si has estado pecando, ven a la presencia del Señor. Entrégate a Él. Vive para Él. Vive para Él. Yo creo que no se trata, y aunque vamos a leer espiritual, usted va a ver que no se trata tanto de darle énfasis a lo que el enemigo hace. Se trata más bien, usted va viendo, se trata más bien de lo que yo hago con Cristo. Lo que yo hago con mi Señor. De cómo yo estoy con Él. Porque si yo estoy bien con Él, el enemigo se tiene que sujetar. El enemigo huye. El enemigo no puede. La oposición de Él no va a ser para siempre. Resiste al diablo. Sométete a Dios, que Él va a huir. Así que vamos a estar de pie, vamos a levantarnos en fe como iglesia. Mi meta es permanecer en Cristo. Tu meta es, la meta de la iglesia es permanecer en el Señor. Que podamos vivir para Él. Con todas nuestras fuerzas. Muchos llevan a Jesús así. Porque yo soy cristiano, Cristo es mi Salvador. Así lo llevan. Así lo llevan. Pero tú sabes que he aprendido en la vida que la salvación es un regalo. Y el regalo más grande que Dios te dio en la salvación es que Él sea Señor de tu vida. Y si tú no creces en lo que es la salvación, pues no vas a descubrir lo que el Señor hizo en la cruz por ti. No lo aceptas por fe. Pero tú no crees que de vez en cuando hay que hacer así. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Que Cristo es mi Señor. ¿Sabes por qué? Porque de lo más que Dios te quiere salvar, no es del diablo, no es del infierno, son las consecuencias. ¿Sabes quién es? De ti mismo. ¿Por qué Él te salva? Porque no quiere que tú sigas como estás. ¿Por qué Dios nos salva? Porque necesitas una autoridad mayor en tu vida. Y yo también. Para poder vencer cada batalla. Porque hay pecado en nosotros. Y la gracia de Dios es suficiente. Y la gracia de Dios es completa. Y la gracia de Dios en tu debilidad, cuando sientas que estás cayendo, te va a fortalecer.
Porque la vida es una batalla, pero el creyente no está solo en esa batalla. El creyente vive con Cristo y en Cristo y para Cristo. Así que en el nombre de Jesús, levántate, iglesia, a pelear. Aférrate al reino de los cielos. Aférrate a Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hemos predicado tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Hemos visto que es una lucha. Hemos visto, Dios mío, que es, Dios mío, una batalla continua entre hacer tu voluntad o vivir para mí. Para que estas palabras reposen en nuestros corazones. Produzca en nosotros el querer como el hacer. No queremos huirle a la batalla, queremos enfrentarla. Queremos vencer al enemigo con nuestra oración. Queremos vencer al enemigo con la palabra. Queremos vencer al enemigo con la iglesia, el ejército que tú dejaste aquí en la tierra. Con tus ángeles ministradores. Sobre todas las cosas con el poder del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ministra nuestros corazones. Espíritu de Dios, ministra nuestras vidas. Espíritu de Dios, obra en medio de tu iglesia. En medio de cada batalla, tú seguirás siendo mi Señor. Tú eres mi fortaleza. No voy a renunciar a ti. No vamos a renunciar a ti. No vamos a renunciar a ti en el nombre de Jesús. Oh, Señor. Te adoramos. Que le des a tus manos ahí un momento. Dile, Señor, aquí estoy rindiendo mi vida. Dile, aquí estoy rindiendo mi vida. Ríndete ahí al Señor. Ríndete, dile, Señor, te entrego mi corazón. Te entrego mis fuerzas. Te entrego mis luchas. Tú eres mi dueño. Tú eres mi Señor. Son tuyas. Ayúdame a permanecer en ti. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame, Señor, a permanecer firme. Dame rodillas, dame pies de acero. Y yo pueda ir a tu presencia y encontrar refrigerio y fuerza, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú nos has dado la oportunidad, dice tu palabra, que tú nos sentaste en lugares celestiales juntamente con Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Oh Señor, nos levantamos en el nombre de Jesús. Si te has sentido débil en la fe, dile, yo me levanto a pelear mi batalla. Yo no soy de los que retroceden. Yo no soy, Padre, yo tengo a Cristo. Tú eres mi ganancia. Y me aferro a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que yo pueda ver el Evangelio como lo más preciado, predicarlo a otros, vivirlo a otros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor. Te adoramos. Si sientes que has estado peleando una batalla fuerte en tu vida, pasa al frente, vamos a orar por ti, para que recibas fortaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. No estás solo. Aquí está la iglesia del Señor. Vamos a orar por ti. Y tú vas a orar por mí. Ayer yo tuve que decir unos cuantos, por favor, póngame en oración. Amén. 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 ¿Hay alguien más si quiera venir? La vida es una batalla, la vida es una batalla, la vida es una lucha continua. Pero el creyente que vive para el Señor,
Dios no lo dejará. En el nombre de Jesús. 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 A los que pasaron, mi primer consejo es pongan a Dios primero. Pongan a Dios primero. Pongan a Dios primero. El segundo es, ustedes tienen autoridad y tienen poder. Se han puesto a Dios primero, tienen autoridad y tienen poder en el nombre de Jesús. Sobre cada lucha. Tu problema de escasez es un problema espiritual. Tu problema de conflictos en lo terrenal con la gente es un problema espiritual. Cuando vemos en nuestras casas cosas que no son de Dios, son problemas espirituales. Así que en el nombre de Jesús reciban poder y autoridad y fuerza del Señor, de lo alto, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Te adoramos, Señor, y te reconocemos en medio de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Aleluya, te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. ¿Qué tal si tienes sus manos acercadas en el nombre de Jesús?
declaramos tu palabra. Declaramos tu palabra. Toda alma formada contra su casa, Señor. Padre, enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que este nuevo año, Señor Jesús, será un mejor, Señor, y que yo voy a seguir siendo tu Padre, la sabiduría, la herramienta, Padre, en el nombre de Jesús. Como aquella mujer que encontró una perla de gran valor.